Pues debo comenzar evidentemente agradeciendo la invitación a nivel personal y por supuesto también por el tema que es objeto de esta primera lección y por supuesto debo agradecer la cordial acogida, que es un signo, ¿verdad?, de la hospitalidad eclesial que a todos nos interesa tanto, como es un signo de credibilidad de la Iglesia. Bien, el tema, evidentemente, no voy a seguir estrictamente el texto porque es más largo de lo que puedo decir. Me han dicho que me dejan hasta 45 minutos y espero entonces ser fiel. Lo digo para que ya calculen, ya va acabando, porque se cumplen los 45 minutos, ¿no? El tema ya ven que es cómo la misión universal es una dimensión esencial para la identidad y para la revitalización de las iglesias locales. Yo diría que no es solamente uno, al menos es uno absolutamente esencial, ¿no? Porque puede servir realmente como paradigma de toda actividad pastoral, que es un tema que tanto nos interesa hoy. Pero claro, cuando el Papa Francisco ha convocado un mes extraordinario misionero, uno se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nuestros problemas actuales? Y especialmente con esta cuestión de la vida y la identidad de las iglesias locales. Yo suelo decir, para que vean la importancia que yo le doy al tema, que el futuro de la iglesia depende de la solidez de las iglesias locales. Por tanto, lo que está en juego en este tema es el futuro de la iglesia, sin darle más importancia, pero sin quitarle nada de importancia. Tengan en cuenta que el mes extraordinario misionero ha sido convocado con motivo de la celebración del centenario de la Carta Apostólica de Benedicto XV, Maximum Illus. Fue, digamos, la ocasión. Pero la verdadera motivación, creo yo, es que el Papa Francisco veía una profunda analogía entre lo que fue aquel momento y lo que es nuestro momento histórico, ¿no? En el documento de convocatoria, el Papa dice que ahora es el momento de que veamos la importancia que tiene Evangelii Gaudium 15, que es donde el Papa Francisco ve esa analogía, ¿no? 1919 es un momento fundamental en la historia de la Iglesia y concretamente la iniciativa de Benedicto XV yo creo que es de esas intuiciones que van marcando el futuro, van desbrozando. Seguramente el Papa a lo mejor no se daba cuenta del todo, ¿verdad? Pero ahí se ve que hay intuiciones que realmente van marcando y abriendo el camino al futuro de la Iglesia. 1919 es el primer año después de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial había provocado en el campo de la actividad misionera un doble efecto devastador. Desde el punto de vista, digamos, material, claro, las infraestructuras habían quedado destrozadas, porque es guerra mundial, es decir, batallan Europa y sus colonias. Por tanto, la infraestructura había quedado deshecha, no había medios de aportación económica, no había vocaciones, porque los jóvenes estaban en filas, ¿verdad? Y por tanto había que empezar de cero, había que empezar de nuevo. Pero hay otro factor, y es que el proceso de la actividad misionera había quedado también contaminado por algunos presupuestos que habían conducido a la guerra mundial. Fundamentalmente el imperialismo, con la pretensión de determinados países, ¿verdad?, de adquirir nuevos mercados. Había competencia entre los países europeos. Es en el fondo la conclusión de la lógica de la modernidad. Producción-consumo, pero hacen falta materias primas y mercados. Y la lucha imperialista de los países europeos, de la mentalidad moderna, en su versión más negativa, había conducido a esto. Claro, la pregunta es, ¿la acción misionera y la tarea de los misioneros no había quedado también contaminada
por ese imperialismo que había tenido determinadas posturas nacionalistas, es que el misionero francés, español, inglés no anunciaban más a sus países que al Evangelio. No había ahí un exceso de etnocentrismo cultural y, sobre todo, ¿tiene legitimidad para hacer una misión universal una iglesia que ha sido incapaz de frenar la dinámica de violencia que había recorrido Europa y que había invadido todo el mundo? Como ven, son preguntas fundamentales. Había que empezar de nuevo, también en la justificación y en la legitimación de la misión universal de la Iglesia. Y para ello el Papa da, yo creo que una doble clave, ¿no? Por un lado, lo que él denomina purificación evangélica de la acción misionera de la Iglesia. Es decir, es curioso ver que en la historia de la Iglesia, en los momentos de mayor crisis, es cuando, si se deja soplar al Espíritu, brota y rebrota permanentemente un dinamismo nuevo. Y por eso Benedicto XV decía, hay que ir a la fuente, al manantial, a aquel máximo mandato, maximum illus, aquel máximo mandato que hemos recibido de Jesucristo, id y predicad por todo el mundo. Hay que ir a la fuente evangélica. Y el segundo factor que va a marcar el futuro es que en aquel documento el Papa pide que hay que dar prioridad al clero nativo, que es como decir, hay que potenciar las iglesias jóvenes, porque las misiones son ya iglesias jóvenes. Y el clero nativo es el único modo de que esas misiones no sean sucursales, colonialistas, de poderes eclesiales, también europeo, porque ese es el futuro. Y entonces, desde esa perspectiva, es como el Papa Benedicto XV va marcando un futuro que ha conducido, ya ven, a una iglesia mundial. Es decir, al final del segundo milenio es la primera vez en que la iglesia puede decir que realmente es una iglesia mundial. Y entonces el Papa Francisco, cuando constata realmente que estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época, y cuando percibe a la vez que el fervor misionero y apostólico de las comunidades cristianas ha decaído, pues dice lo mismo en el número 15 de Evangelii Gaudium. La tarea misionera es la primera de la Iglesia, porque, lo había dicho también Juan Pablo II, la misión de la Iglesia está todavía en sus comienzos. Es decir, estamos iniciando de nuevo una época distinta. Y por eso es tan importante el primer anuncio, que es realmente lo que de verdad nos tiene que interesar. Y para eso hace falta una purificación evangélica que el Papa Francisco centra en la experiencia teologal del Dios misericordioso y en el gozo que brota de la resurrección de Jesucristo, porque toda renovación eclesial tiene que venir del manantial y tiene que venir de la auténtica fuente. Y ahí está la analogía, que como el mismo Papa dice, no es algo forzado, sino que es una analogía que brota espontáneamente. Entonces, porque además fíjense que en el número 27 de Evangelii Gaudium hace una afirmación que, claro, desde mi punto de vista es fundamental, porque dice, sí, hay que hacer muchas reformas, no sé qué, no sé cuál, pero la Iglesia particular, dice él, es el sujeto prioritario de la evangelización y de la pastoral. Sujeto prioritario. Por tanto, o bien ese sujeto prioritario es lo que tiene que ser, o en caso contrario, no hay reforma posible, porque la reforma no es lucha de poder ni distribución de competencias. La reforma es recuperar la savia auténtica que hace surgir a la Iglesia. Y aquí es donde vamos ya a dar un paso distinto, porque yo creo que es fundamental en estos tiempos en que las iglesias locales del mundo occidental se sienten tan abrumadas
por los cambios que estamos padeciendo, que van adquiriendo una mentalidad que yo no sé si llamar provinciana, o al menos una actitud que es contraria a lo que pide Pentecostés. Es decir, Pentecostés es la negación radical de la pastoral del avestruz, de poner la cabeza debajo de las alas y decir a ver cómo yo guardo mi finca o a ver cómo mantengo lo que tengo. Pentecostés es mirada alta, horizonte amplio, capacidad de dejarse guiar por el Espíritu, abrir caminos nuevos y estar permanentemente pasando a los otros y cruzando orillas y saltando barreras, ¿no? Y por tanto hay que ver cómo iglesia, misión e iglesia local van a la par. Y para ello hay que tener en cuenta, ante todo, que la iglesia surge como servicio a la misión que es de Dios y no de la iglesia. Es decir, hoy es una convicción en eclesiología que la misión antecede a la iglesia. Sería inadecuado decir la iglesia tiene una misión. O si lo dice es porque propiamente reconoce que la misión es de Dios. Es decir, nuestro Dios es un Dios misionero. El Papa Francisco cuántas veces dice que él siempre concibe a Dios desde la idea de camino, porque Dios se ha puesto en camino. Se ha puesto en camino saliendo al encuentro de la humanidad, aquello tan hermoso que dice Dei Verbum Dos, ¿no? Dios se acercó a la humanidad como amigo. Y en ese ponerse en camino es donde se ve lo que es la misericordia de Dios, porque misericordia es poner el corazón en el otro, en el miserable, en el vulnerable, en el herido. Y claro, cuando uno experimenta la misericordia, ha salido de sí mismo, se ha puesto en camino, ha empezado la misión. Y la misión de Dios, por eso, cuando se va desarrollando en el tiempo, pues vemos desde el principio, que esto es importante tenerlo en cuenta, que es una misión universal. Pensemos en el relato de la creación. El relato de la creación nos habla de la universalidad en amplitud y en intensidad del proyecto de salvación de Dios sobre la humanidad. Pensemos en el símbolo del sábado. Todo es tan hermoso, todo puede ser una fiesta para la humanidad en el hogar del Padre, para que todos participen de los dones salvíficos. Y pensemos en el paraíso, que es el momento, digamos, de la armonía completa o de la ecología integral, si queremos, ¿no? Pero sabemos que ese momento, que es el sueño de Dios, eso se rompió y ha hecho que, por la acción de la serpiente que sedujo la libertad humana, la humanidad avanza en el exilio. Es decir, la historia se ha hecho dramática porque está permanentemente luchando con el mal, y con la violencia, con la venganza, con la competencia, y ese es el horizonte de la misión, universal, para todos, y lógicamente, como la misión antecede a todo lo demás, cualquier vocación, cualquier llamada, es siempre porque hay una misión que cumplir. Piensen en el caso paradigmático de Abraham. Abraham, ¿por qué es llamado? Porque había sucedido lo de Babel. Es decir, en una situación en la que la humanidad estaba dividida, en que las lenguas, en vez de funcionar como riqueza, funcionan como muros de separación, hace falta que alguien, Abraham, responda a la llamada y se ponga en camino para ser bendición para todos. Porque tu descendencia conseguirá superar las divisiones de este mundo. Fíjense, Babel, Abraham. Los santos padres, ¿con qué frecuencia han visto que Pentecostés es el anti-Babel? Porque, bueno, luego volveremos sobre ello, ¿verdad? Pero digo para que vean la comparación y la analogía. Por eso, lógicamente,
todo aquel que escucha la llamada de Dios es, repito, porque hay una misión que cumplir. De tal manera que ya ven, el Papa Francisco dice una vez en Evangelii Gaudium y lo vuelve a repetir varias veces en Gaudete et Exsultate y además citando a Zubiri, que la persona humana y por tanto el creyente no pueden decir yo tengo una misión. No, yo soy una misión. Yo soy. Es lo que me constituye, ¿no? Y esto creo que ya claramente desde Abraham. De tal manera, claro, en esta lógica podemos entender el nacimiento y el surgimiento de la Iglesia, ¿no? Porque ese Dios que se ha puesto en camino a partir del amor misericordioso que brota del Padre, se ha puesto en camino a través del Hijo y del Espíritu. Y ya ven cómo el Hijo realiza su misión, anunciando el reino de Dios, que es recuperar aquella nostalgia del paraíso perdido, es decir, la frescura de la mañana de la creación, es un jubileo, el anuncio del reino de Dios, y que, claro, ese modo de hacerlo Jesús sabemos que le conduce a la muerte, pero como expresa un amor más grande que toda violencia y que todo deseo de venganza, la resurrección confirma que la voluntad de Dios es más grande que cualquier iniciativa de venganza por parte del ser humano o de violencia o de crueldad, etcétera, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del espíritu, ¿no? Es decir, basta ver cómo actúa el espíritu a través de la historia de la salvación, pero lo que sí me importa poner de relieve es que la misión del Hijo y del Espíritu alcanzan su punto culminante en la Pascua Pentecostés. Es decir, Pascua, Pentecostés no pueden ser vistos como momentos ni siquiera distintos, porque son el anverso y el reverso de lo mismo, ¿no? Y fíjense cómo en todos los relatos pascuales es casi constante un doble elemento. La experiencia de alegría, es decir, ante la sorpresa de que será un fantasma. Fíjense que a mí me impresiona mucho leer sobre todo el final del Evangelio de San Lucas, cuando los de Maús vuelven a Jerusalén y ven allí a aquellos reunidos, ¿verdad? Ver el paso que va del miedo a seréis mis testigos hasta los confines del mundo. O sea, ese proceso es el proceso que tiene que experimentar todo creyente y toda iglesia, porque es el manantial de la purificación evangélica, ¿no? Y ahí, como digo, en el versículo 42 de ese capítulo, cuando se dice, no podían creerlo por la sorpresa y la alegría. Es decir, es algo demasiado hermoso, pero cuando esa sorpresa, digamos, se despliega en el reconocimiento del resucitado, es cuando la alegría se impone. Y fíjense, yo suelo decir que la Iglesia nace en la cuna de la alegría. Es donde la Iglesia nació. Y precisamente porque nació es por lo que la dinámica misionera, eso surge espontáneamente. Y entonces aquellos discípulos a partir de esa experiencia, pues eso, reciben la fuerza de lo alto, comprenden las Escrituras y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Claro, ahí está, como digo, el manantial de la purificación evangélica. Sin eso no puede haber testimonio cristiano, y por eso es por lo que el Papa repite tantas veces, no os dejéis robar la alegría del resucitado. Y vemos que en los relatos evangélicos siempre se da esta experiencia de alegría y la constitución de los apóstoles. Los apóstoles como enviados y como testigos, ¿no? Y claro, lógicamente, eso es lo que hace brotar a la Iglesia. Por eso, claro, la Iglesia lo que hace es heredar, prolongar, continuar lo que ha sido la misión del Dios Trinidad
el envío del Hijo y del Espíritu, ¿verdad?, hasta los confines. De tal manera que a veces, ¿verdad?, yo suelo decir que si se ve a la Iglesia nacer desde esta clave, yo suelo decir en clave un poco provocadora para que la gente lo entienda mejor, ¿verdad?, que la expresión Iglesia misionera en gran medida es bastante desafortunada. Porque piensen ustedes que yo les digo, esta mañana yo he desayunado leche blanca. ¿Esta expresión a qué le suena? A una expresión estúpida, ¿no? Porque si es leche. Entonces, yo digo, si tenemos necesidad, cuando decimos Iglesia, si tenemos necesidad de añadir la expresión misionera, malo. Porque eso quiere decir que el sustantivo, que es lo que importa, no tiene suficiente consistencia. Que diga luego adyentes, por ejemplo, que la Iglesia peregrina en este mundo es misionera por naturaleza, es una redundancia. Es como si dijera que la leche es blanca. Para eso no hace falta un concilio, ¿verdad? Ni hacen falta grandes investigaciones. Hace falta simplemente recoger el testimonio bíblico, ¿no? Por eso es por lo que la Iglesia surge, es decir, la Pascua es, podríamos decir, a la vez punto de partida y contenido de la misión cristiana. Porque también podríamos decir, si a mí me preguntan para qué existe la Iglesia, yo diría, bueno, es que simplemente el acontecimiento pascual y pentecostal necesita ser celebrado, testimoniado, anunciado, y esto genera un ejercicio que surge espontáneamente de la vida de la Iglesia. Eso que se suele llamar misión centrífuga, a diferencia de la centrípeta que vivían los judíos, es decir, la centrípeta es que vengan, que aquí estamos. La centrífuga es hay que acercarse a. Y esto se ve clarísimamente, como digo, en Pentecostés. Porque ese acontecimiento pone de relieve una dinámica constante de la vida cristiana. Es decir, la tensión o la dinámica entre cenáculo y Pentecostés. El cenáculo es importante porque es la vida comunitaria, la celebración de la Eucaristía, la escucha de la enseñanza de los apóstoles, pero el cenáculo es el futuro de la Iglesia. O el futuro de la Iglesia se despliega cuando el Espíritu abre las ventanas y dice, no, el escenario donde ustedes tienen que vivir y existir como Iglesia es el Babel, para que ustedes sigan recreando la unidad perdida de la humanidad y para que ustedes sigan contribuyendo a la restauración e integración del ser humano. Por eso ya ven, en Pentecostés había partos, medos, elamitas, etcétera, etcétera. Es como decir, allá había gente verde, blanca, negra y azul. Bueno, el futuro de la Iglesia es que cuando pase a los otros haya una Iglesia blanca, negra, azul. Es la catolicidad de la Iglesia, de una Iglesia mundial. Entonces, ahí en el origen, entonces claro, yo creo que una Iglesia que no viva este aliento de lo que es Pentecostés, pues es otra cosa, pero no es la Iglesia de Jesucristo y del Espíritu, ¿no? Pero además hay que ver cómo en este dinamismo, que es el tema más directamente que nos ocupa en este tema, pero que yo creo que no se puede entender sin esto que acabo de decir, es que en este dinamismo van surgiendo inevitablemente las iglesias locales. Es decir, cada iglesia local surge y brota y nace de este dinamismo. Ya hemos visto en Pentecostés, ¿verdad? Pero ya después vamos viendo que ese Pentecostés se prolonga en Samaria, entre los paganos, entre los otros.
Es decir, como dice, por ejemplo, Hechos 8:4, la palabra se va extendiendo. Y cuando se va extendiendo, fíjense que desde este punto de vista, creo que podríamos decir que toda iglesia surge porque alguien, un misionero, que ha venido de fuera, y por tanto que ha sido enviado por otros, es por lo que llega a un lugar. O sea, hay que valorar, aquí nos resulta claro, casi imposible, porque como digo yo en Burgos, parece que mucha gente piensa que la catedral es tan antigua como el río Arlanzón. Y parece que no, ¿verdad? Es decir, pensemos en, o sea, hay que valorar, pero a nosotros nos cuesta mucho, claro, por nuestra historia, etcétera, en lo que un gran eclesiólogo italiano, Severino Dianis, denomina el momento mágico. El momento mágico de la vida de la Iglesia. Es decir, ese momento en el cual vemos no hay Iglesia. Y luego, al poco rato, vemos que hay Iglesia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ese es el momento que debemos recuperar como experiencia de cada una de nuestras iglesias. Porque cada una de nuestras iglesias existe porque se ha dado ese momento mágico. Pablo llega a Corinto. No había iglesia. ¿Y qué hace Pablo? Bueno, pues un testimonio de vida, una conversación, un anuncio, eso congrega, convoca, se produce la conversión, el bautismo, surge una pequeña comunidad. Es decir, del modo más simple y más normal, fíjense, desde este punto de vista pueden leer el capítulo 2 de Adyentes, que yo, desde mi punto de vista, creo que es el texto del Vaticano II que mejor anticipa el futuro. Es decir, esa experiencia es la descripción de la acción misionera. Y a mí me llama muchísimo la atención el ver, viendo un poco la evolución de la teología y de la pastoral posconciliar, me llama mucho la atención el ver cómo, tras tantas vueltas y revueltas, cuando decimos, es que lo importante que es el primer anuncio, oiga, que es que eso estaba en Adyentes. Pero ¿qué ha sucedido? Que como Adyentes era el documento para los misioneros, para ellos, y el resto de la Iglesia no prestó atención a eso. Y sin embargo ahí está la clave, porque ahí se habla de ese momento mágico. Eso, el testimonio de un modo de vida que interpela, que suscita una atención, que provoca un diálogo, que hay un anuncio, y de este modo van surgiendo las iglesias locales, de la acción misionera, de la actividad misionera. Entonces, mi pregunta es, ¿puede una iglesia olvidar ese momento fundador? Estamos en una iglesia, ¿verdad?, que a mí me han convencido entre ayer y hoy que aquí estuvo San Pablo, lógicamente, empezar. Yo antes pensaba simplemente que era plausible, ¿no? Ahora estoy profundamente convencido de que es indiscutible, ¿no? Entonces, claro, teniendo ese origen y ese fundamento, eso puede no ser momento permanente de celebración, como parte de la propia identidad. Hay de la pasión de San Fructuoso, hay un doble aspecto que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Cuando denomina la Iglesia como fraternitas, fraternidad. Es decir, el cenáculo, la vida comunitaria, un tipo de modo distinto, pero a la vez eso provoca que en el momento del testimonio se acuerdan de estar unidos a toda la Iglesia católica de Oriente a Occidente, ¿no? Claro, desde ese punto de vista vemos que la lectura de cada iglesia y de toda la realidad eclesial, yo creo que queda enriquecida y adquiere otra perspectiva. Yo creo, fíjense, por ejemplo, si vemos, yo creo
que todo el Nuevo Testamento tiene que ser leído como un documento estrictamente misionero. Porque debajo de cada documento hay una experiencia de iglesia que se está consolidando, que está incorporando nuevos miembros, que está viviendo ese momento mágico. Y sobre todo, si ven las cartas de San Pablo, las cartas de San Pablo son testimonio profundo de todo esto, ¿no? Es curioso ver, por ejemplo, cómo se refiere a, cuando escribe, por ejemplo, a los tesalonicenses, la primera carta, o cuando escribe a los filipenses, la comunidad con la cual él tenía un cariño especial. Es curioso ver cómo San Pablo dice: sois mi gloria y mi corona. Es decir, mi tarea de apóstol se realiza porque vosotros sois como sois, ¿no? Y en esa vida de la comunidad, el ideal, digamos, que San Pablo refleja en algunos momentos, es decir, cómo vivís el Evangelio en la comunidad, ¿no? Cómo dais testimonio en el entorno que os rodea, ¿no? Que es pagano mayoritariamente, pero a la vez estáis profundamente implicados y sois profundamente responsables de la tarea que San Pablo llevaba adelante. San Pablo pudo venir hasta Tarragona porque sus comunidades lo apoyaban. Y cuando uno lee sus cartas, ve que son cartas desde la misión y para la misión. Y uno ve el permanente pulular de gente que va y que viene, manteniendo esa comunión, viendo cómo es fácilmente conciliable la experiencia eclesial, vamos a decir así, intracomunitaria, el testimonio en el entorno y al mismo tiempo la preocupación por la evangelización universal, ¿no? De tal manera que por eso yo creo que una iglesia que no viva profundamente esta dimensión, de tal manera, claro, que la iglesia debería, cada iglesia local debería estar permanentemente preguntándose cuáles son las barreras y las fronteras que tengo que saltar. Porque yo digo, puede haber un plan pastoral de una iglesia que no tenga profundamente arraigada esta visión universal. Y cuando hablamos de evangelización, y esto lo decía el sínodo del año 2012, de donde saldría Evangelii Gaudium, en los lineamenta ya decía: no podemos caer en el error de que cuando hablamos de evangelización estamos pensando en los otros, en los destinatarios. Dice, no. Cuando hablamos de evangelización tenemos que pensar en nosotros, porque es una cuestión de verificación eclesiológica. Es decir, tenemos que preguntarnos, ¿estamos en condiciones de atravesar y de habitar los nuevos escenarios de nuestro mundo? El mundo de la globalización, del que habla el Papa Francisco, ¿no? Y por eso preguntarse de un modo real. Evidentemente hay que potenciar la vida comunitaria, ¿verdad? Pero no hay que preguntarse permanentemente cuáles son las barreras, las orillas que yo tengo que cruzar como iglesia. Fíjense, hay un texto en Hechos 13, 1-3, que para mí realmente es uno de esos momentos donde se juega, estaba en juego el futuro de la iglesia. En 3 simples versículos está reunida la eclesía de Antioquía, la iglesia de Antioquía, están reunidos para, en contexto litúrgico, como es lógico, y se preguntan, vamos a ver, la palabra de Dios llegó desde Jerusalén hasta Antioquía, pero para quedarse en Antioquía. Y el Espíritu les dice, no, mi obra tiene que seguir adelante. Y ellos escuchan la interpelación del Espíritu y dicen, efectivamente, la palabra, el Evangelio pasa por nosotros para seguir superando barreras. Por tanto,
hay que discernir quiénes son los que tienen ese carisma. Y el Espíritu les dice, ¿no veis a Pablo y a Bernabé que se le ve en la cara que tienen ese carisma? Y evidentemente son elegidos, pero les imponen las manos todos. Porque Pablo y Bernabé no van a título individual, van enviados y en nombre de la Iglesia en Antioquía. Para mí es un paradigma de lo que es la identidad eclesial profundamente vinculada a la misión. Y desde otro punto de vista, ya para ir acabando, me parece que es muy claro que pensemos en lo que quiere decir la palabra eclesía. La palabra eclesía es asamblea, ¿no? Pero pensemos cómo surge la eclesía en Corinto, por ejemplo. Hay una convocatoria y responden algunos que se van incorporando, y se van incorporando evidentemente para celebrar la liturgia, etcétera, etcétera, pero esa convocatoria y esa asamblea es para acabar siendo enviados, porque luego retornan a la vida cotidiana, al entramado de la vida social, al espacio público, y ahí tienen que introducir, por tanto, la misma palabra eclesía. Entonces, claro, fíjense, en estos momentos que hablamos de descristianización, etcétera, yo creo que es el momento ideal para poder recuperar, desde el punto de vista teológico, espiritual y pastoral, la identidad de la Iglesia local. Porque yo creo que es una salvación desde todos los puntos de vista. Repito, espiritual, pastoral y teológico, cuando tiene la disposición, a la luz de Pentecostés, de pensar a lo grande, de ver que está el destino del mundo en lo que podemos hacer en nuestras manos, ¿no? Por tanto, pensar que mi colaboración con las misiones es que yo rezo por o que yo aporto algo, bueno, sí, pero hay que verlo no como algo que yo aporto para los misioneros que son los que llevan adelante la tarea, no. Es porque ese apoyo es mi modo de colaborar en esa misión universal, que es de todos, y que no puede ser, por tanto, depositada solamente sobre 4 especialmente brillantes o arriesgados, ¿no? Es decir, es tarea de todos y cada uno aporta lo que puede. Pero por eso la palabra, por ejemplo, cooperación misionera, está bien, pero puede ser entendida de modo ambiguo, ¿no? Como diciendo, yo coopero o colaboro desde fuera. No, yo colaboro en lo mismo. Porque precisamente la llamada de Dios, desde el principio, nos obliga a tener sobre el mundo la misma mirada de Dios que, como hemos dicho, es universal en todos los sentidos, ¿no? Sabiendo que de ese modo cada iglesia recupera su propia identidad y cada iglesia a la vez se siente en comunión con todas las iglesias del mundo y no funciona cada una por su cuenta, porque lo que de verdad nos interesa es la evangelización del mundo, ¿no? Esto es en síntesis lo que yo les quería decir. Si algún tema más les interesa, pueden leer el texto, que evidentemente se dan cuenta de que cualquiera de estos puntos permitiría desarrollos más detenidos, ¿no? Pero espero que por lo menos la idea de fondo les haya quedado clara. Muchas gracias.